Bueno, buenos días. Vamos a seguir con la clase de POC. Hoy vamos a seguir viendo, por ejemplo, ¿qué es el EPOC? Como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La amplia clasificación de las alteraciones que abarcan lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está la bronquitis crónica, la bronquiectasia, el enfisema y el asma. El asma, ustedes van a ver que hay algunas bibliografías que lo ponen dentro de la patología EPOC y hay otras bibliografías que no. ¿Por qué? Porque el asma también es obstrucción de la vía aérea, ¿no? Es una patología obstructiva. Ahora vamos a seguir viendo. ¿Cuáles son los factores que intervienen o que son desencadenantes del EPOC? Tenemos genéticos, ausencia de alguna enzima, lo que es genético, ¿no? Que ya el paciente viene con la ausencia de esta enzima y esto lo predispone a tener enfermedades pulmonares obstructivas. Medioambientales, también como dije anteriormente en la otra diapositiva, los medioambientales son por inhalación de humo, por estar en constante trabajando con polvos, alergenos, aerosoles, todo lo que hace que inflame lo que es todo el árbol bronquial. El tabaquismo también influye, el ser fumador, depende de la cantidad, ¿sí? Es acumulativo. Cantidad y tiempo, ¿sí? No es lo mismo un fumador que fuma socialmente o esporádicamente que otra persona que está continuamente fumando. También el tabaquismo afecta a los fumadores pasivos. Por ejemplo, estar en un ambiente cerrado donde se fuma continuamente, el que no fuma también está inhalando lo tóxico del cigarrillo, ¿no? Y después en la edad, en los adultos mayores es otro de los factores que intervienen o que son desencadenantes del EPOC. La bronquitis crónica, en la bronquitis crónica lo que vamos a tener es la presencia de tos productiva, sobre todo durante la mañana, ¿sí? Tos productiva durante 3 meses y durante 2 años seguidos de esto, a mí me va a dar la pauta de que el paciente es un paciente crónico y que tiene una bronquitis crónica y que está dentro de los pacientes EPOC. Las causas importantes para la bronquitis crónica es el tabaquismo y la contaminación ambiental. También existe una mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias recurrentes y mayor cantidad de episodios en ambientes fríos, en invierno, ¿sí? Por eso que en invierno el paciente POC viene con una bronquitis exacerbada. ¿Por qué se dice exacerbada? Porque tiene una infección sobreagregada a su problema de bronquitis. Para hacer el diagnóstico médico, ¿qué se hace? La anamnesis. La anamnesis, que es los antecedentes y los hábitos del paciente. Ahí cuando hacemos nosotros lo que es la anamnesis, las preguntas que le vamos a hacer al paciente es los hábitos, si fuma, cuánto hace que está con esta tos, o bueno, todo lo que entraría en cuando vamos a hacer la valoración al paciente. Después tenemos radiografía de tórax, frente y perfil, las pruebas de función pulmonar, que se acuerdan cuáles eran, la espirometría, los gases en sangre que se va a sacar
sangre arterial o venosa, ¿sí? Sangre venosa para ver los gases en sangre. Y después hemoglobina y hematocrito. Eso es lo que se va a pedir. Y después vamos a tener el tratamiento médico, que va a ser la hidratación, drenaje postural y percusión, broncodilatadores, corticoides, como también lo había dicho, y por supuesto dejar de fumar. Eso en todo paciente con EPOC. ¿El drenaje postural qué es? El drenaje postural es, por ejemplo, si se detecta mediante la placa de tórax que el paciente tiene ocluido un pulmón, supongamos que sea el pulmón derecho, el paciente se va a tener que recostar sobre el lado izquierdo, ¿sí? Para que drene, ya sea líquido, pus, secreciones que esté conteniendo ese lado del pulmón. Bueno, la fisiopatología. La fisiopatología en lo que es el paciente POC, por ejemplo, el humo del cigarrillo lo que hace es una irritación de las vías respiratorias, produciendo un broncoespasmo y obstrucción. Y lo que la cronicidad de los cambios bronquioalveolares. Como hay una repetición, supongamos, del cigarrillo, esta irritación va a producir este broncoespasmo y esta obstrucción. ¿Obstrucción por qué? Porque va a haber un espasmo de los pequeños alveolos, lo que vimos antes, ¿sí? Produciendo este broncoespasmo que es la sibilancia al respirar, ¿sí? Y la cronicidad de estos cambios que van produciéndose, cambios permanentes a nivel de los bronquios y de los alveolos, va llevando al paciente a una tos crónica y productiva. ¿Productiva por qué? Porque va a ser con secreciones, ¿sí? Una tos con flema, con secreciones. ¿Qué es la bronquiectasia? La bronquiectasia es la dilatación crónica de bronquios y bronquiolos. Vamos a ver la etiología, que etiología es igual a las causas, las infecciones pulmonares, si hay antecedentes en la niñez de tuberculosis, sarampión, ¿sí? Obstrucciones bronquiales, aspiración de cuerpos extraños, vómito. Una persona a veces cuando vomita se puede broncoaspirar con ese vómito, ¿sí? Produciendo así una bronquiectasia. O cualquier otro elemento proveniente de las vías respiratorias superiores y que vayan al pulmón, ¿sí? Puede ser líquido, no sé, otros cuerpos extraños, por ejemplo, por inmersión, agua que se traga y se va al pulmón también, lo que produce una bronquiectasia. Todo lo que sea aspiración de cuerpos extraños. La presión externa por tumores, dilatación venosa o linfadenomegalia, ¿sí? Linfadenomegalia es la inflamación de todos los ganglios. Bueno, todo esto es lo que llegaría a ocurrir para que se produzca bronquiectasia. Bueno, la fisiopatología. La fisiopatología son lesiones bronquiales que generan un moco espeso, formación de abscesos, afectación de lóbulos por lóbulos o segmentos. Ustedes van a ver que cada pulmón tiene lóbulos. Pueden estar afectados uno o dos partes o un lóbulo o dos lóbulos del pulmón o segmento. Atelectasia, tejido fibrosado, insuficiencia respiratoria, todo esto nos lleva a una hipoxia, ¿sí? ¿Cuál es la clínica que podemos ver? La clínica, lo que es la bronquiectasia o la bronquitis crónica, es tos crónica y abundante esputo purulento, por lo general por la mañana. Hemoptisis, ¿qué es la hemoptisis?
La hemóptisis es la tos con sangre. Hipocratismo digital, que son los dedos en palillo de tambor, que esto es lo que vemos nosotros en los pacientes EPOC, ¿sí? Hipocratismo, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Por ausencia de oxígeno a nivel distal. El paciente se le va engrosando, ¿sí? Las uñas se tornan como cóncavas, ¿sí? Unas uñas que se dicen en vidrio de reloj, y los dedos en palillos de tambor porque adoptan esta forma. Y las infecciones pulmonares recurrentes, o sea, seguidas, ¿no? El diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico para que sea un diagnóstico diferencial y saber qué tipo de enfermedad pulmonar es? Hay que realizar el diagnóstico diferencial con bronquitis crónica o tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis también puede dar, además de la fiebre vespertina se le dice porque es la fiebre que es a partir de las 18 horas, o sea, de las 6 de la tarde. El paciente con tuberculosis va a tener aumento de la temperatura por la tarde, a partir de las 18, 19 horas. Por eso se le dice temperatura vespertina o fiebre vespertina en estos pacientes que tienen tuberculosis. Para hacer diferenciar lo que es la bronquitis crónica de la tuberculosis, lo que se hace es la reacción de ¿qué? De Mantoux, ¿sí? Lo que se hace en esta zona del antebrazo. También se puede hacer una broncografía, ¿sí? Una broncoscopía y una tomografía de los bronquios. Cultivo de esputo con antibiograma. ¿Cómo se hace el cultivo de esputo? Se toma una muestra del paciente en ayunas, el paciente tiene que toser y en un frasco estéril, en un frasco de esos que utilizamos para los urocultivos, el paciente tiene que toser y expectorar ese moco de la mañana, ¿sí? Tratando de que sea lo más estéril posible. ¿Por qué? Porque ese esputo viene directamente del pulmón. Se le dice al paciente que expectore, que escupa adentro, pero el catarro, no la saliva, tiene que ser bien flema, dentro de ese frasco, y se lo lleva a analizar para sacar el antibiograma, ¿sí? También tiene que recibir una vacuna para evitar esto, como tratamiento médico, la vacuna para la gripe, la influenza, y para la neumocóxica, la vacuna neumocóxica. AKR y drenaje postural. ¿Qué es el AKR? Es asistencia kinesiológica respiratoria y drenaje postural, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? El paciente, en los niños sobre todo, se utiliza mucho la percusión. ¿Cómo se hace la percusión? Con la mano huecada se les da fuertes golpes para despegar el moco o la secreción que tenga en los alvéolos, en los grandes, en los adultos y en los niños, ¿sí? Y el drenaje postural, que tiene que ser cambios posturales cada 2 horas aproximadamente. ¿Y qué se le indica? Vapor o nebulizaciones. Vapor si se fuera a su casa, no vamos a estar poniéndole vapor si el paciente está internado. O nebulizaciones si está internado. Broncodilatadores, y en ocasiones, muchas veces se hace una cirugía paliativa o aspiración si tuviera abscesos, ¿sí?
el paciente si tuviera, por ejemplo, pus, que se llama empiema, ¿sí?, pulmonar, lo que se hace es un drenaje, se coloca un drenaje a nivel del pulmón para drenar ya fuera líquido, pus o lo que tuviera, ¿no? Bueno, ¿cómo es ya lo habíamos visto esto del bronquio normal y un bronquio con bronquiectasia? La luz del bronquio normal es grande, está bien expandido, tiene una pared externa, tiene cilios en esta zona. Los cilios, ¿qué son? Son muy como pelitos muy diminutos, ¿sí? Imagínense que esto es de un bronquio, que lo que hacen es mover y atrapar. Atrapan lo que no debe, como cuerpo extraño, como es polvo y lo demás, y el moco. Y después están también las glándulas secretoras de moco, ¿sí? Glándula mucosa. Todo esto se ve en un bronquio normal. En un bronquio con bronquiectasia hay una inflamación que va disminuyendo la luz del bronquio, ¿sí? Hay pérdida de esos cilios, de esos pelitos que son móviles, hay una pérdida de cilios, hay un moco aumentado, mayor cantidad de moco, y hay una destrucción de la pared. Eso sucede en la bronquiectasia. Bueno, y ahora vamos a ver qué sucede en el enfisema pulmonar. ¿Qué sucede en el enfisema pulmonar? Bueno, hay una distensión irregular y permanente de los espacios aéreos distal a los bronquiolos terminales, con destrucción de las paredes. El producto final es de un proceso evolutivo. Junto a la bronquitis es la principal causa de incapacidad. El enfisema y la bronquitis son causas de discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que es EPOC no puede correr, no se puede agitar, ¿sí? Entonces lo va discapacitando. ¿Cuáles son las causas? El tabaquismo es la primera causa. Y después también la parte genética es un déficit enzimático, que es la enzima alfa-antitripsanasa, ¿sí? Alfa-antitripsanasa es la enzima que está faltando genéticamente. Entonces, lo lleva a ser predisponente de un enfisema pulmonar. Y también del medio ambiente. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, hay una inflamación bronquiolar. Hay una producción excesiva de moco, pérdida de elasticidad de las paredes, de las vías respiratorias. Esto se va, el pulmón, que tiene una compliance y una elasticidad, esa compliance, que es la capacidad vital del pulmón, y esa elasticidad se va perdiendo, ¿sí? Eso es la pérdida de elasticidad de las vías aéreas. Hay colapso bronquiolar y redistribución de los alvéolos funcionales. Hay alvéolos que dejan de funcionar porque se van destruyendo. Hay ruptura de las paredes alveolares y con esta ruptura de las paredes alveolares hay una disminución de la difusión de oxígeno, llevando al paciente a una hipoxia o una hipoxemia. La complicación más grave del enfisema es el cor pulmonare, ¿sí? ¿Qué es el cor pulmonare? Es una insuficiencia cardíaca derecha, lleva a una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque pulmón-corazón están unidos en la circulación,
la circulación que es pulmonar cardíaca o cardiopulmonar, ¿sí? Entonces, esa disminución del oxígeno que lleva al paciente a una hipoxia, la complicación más grave del enfisema es el cor pulmonare, que es la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Esto es una pregunta de examen. Pulmones en hiperexpansión crónica. ¿Qué quiere decir? Que los pulmones, al tener un atrapamiento de aire continuo, que queda ese aire residual que les hablaba anteriormente en la otra diapositiva, el pulmón queda lleno de aire. Y entonces la capacidad que tiene el pulmón para hacer el intercambio gaseoso cada vez va a estar más disminuida. ¿Por qué? Porque ese aire que queda atrapado dentro del pulmón no hace un intercambio. Está atrapado porque el pulmón no tiene la fuerza y la elasticidad para exhalar ese aire hacia afuera. ¿Se entiende? Entonces queda un aire ahí atrapado que es inútil. Entonces el pulmón cada vez va a tener una hiperexpansión crónica y va llevando al paciente a tener un tórax en tonel, se llama. ¿Cómo se llama? Tórax en tonel. ¿Por qué? Porque al ir agrandándose el pulmón, ¿qué hace la caja torácica? Se amplía. Los músculos intercostales se expanden, pero no hacen el trabajo de fuelle. ¿Por qué? Porque el pulmón va ocupando capacidad a nivel de la caja torácica. Entonces vamos a ver que además de los dedos en palillo de tambor, el paciente va a tener un tórax en tonel. El cuello corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque va aumentando la caja torácica, el cuello corto y el tórax en tonel, ¿sí? Eso son las características físicas que podemos ver en un paciente. Cuando yo veo un paciente que viene caminando así con el tórax en tonel y lo miro y está con la peribucal cianótica, con las manos frías, los dedos en palillo de tambor, seguramente de cajón es un paciente POC. Bueno, ¿cómo se clasifica el enfisema? El enfisema se clasifica en panacinar, que es panlobulillar. Panlobulillar quiere decir que hay muchos lobulillos, hay destrucción de los bronquiolos, de los conductos alveolares y alveolos. Se va destruyendo. El alveolo se va rompiendo sus paredes y en lugar de ser un racimo de, supongamos, a grosso modo, 10 lobulillos, ¿no? Hay 5 más agrandados. Entonces hay un agrandamiento de los espacios aéreos del lobulillo. Ese lobulillo, en lugar de ser chiquitito, se hace más grande, ¿sí? Y es inútil porque no hace el intercambio. Presentan, esto es lo que les decía antes, el tórax hiperinflado, disnea de esfuerzo y pérdida de peso. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a tener astenia, ¿sí? No tiene ganas de comer, siente como que está el estómago lleno, como está un éxtasis, ¿sí? Entonces empieza a tener astenia, no come. Entonces ustedes van a ver un paciente POC delgado de la cintura para abajo, un tórax en tonel y con cuello corto, ¿sí? Y que va a tener disnea de esfuerzo. ¿Qué es la disnea? Es la sensación de ahogo, la sensación que tiene la persona de no poder respirar, ¿sí? Pérdida de peso. Se los conoce como enfisematosos de color rosa. ¿Por qué? Enfisematosos de color rosa.
porque tienen la cara siempre colorada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene tórax hiperinflado o tórax entonel, que está con disneas de esfuerzo y además tiene pérdida de peso, vamos a ver que no nos equivocamos si lo clasificamos dentro de un paciente enfisematoso. Clasificación de la enfisema. Entonces, como dije antes, alteración del centro del lobulillo, ¿sí? Que se hace mayor, más grande el lobulillo. Alteración de la ventilación con riesgo de hipoxia e hipercapnia. Policitemia y cor pulmonar. ¿Qué es la policitemia? Es un aumento de los glóbulos rojos, pero estos glóbulos rojos son inservibles. ¿Por qué? Porque estos glóbulos rojos no transportan oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un buen intercambio de oxígeno. Entonces, va a tener un alto porcentaje de glóbulos rojos, pero estos glóbulos rojos no son servibles, son inservibles. Y el cor pulmonar, que es lo que lleva a la insuficiencia cardíaca derecha. Cianosis, edema periférico, insuficiencia respiratoria. Se los reconoce también como enfisematoso azul. ¿Por qué? Por la cianosis. Y es frecuente que se den ambos tipos al mismo tiempo, los enfisematosos rosados y azules, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Cómo se hace el diagnóstico médico? Radiografía de tórax, pruebas de la función pulmonar, que es la espirometría, los gases en sangre, que pueden ser venosos o arteriales, y de eritrocitos, ¿sí? Para ver la cantidad de eritrocitos que hay y si tiene policitemia, que es la policitemia, es lo que les decía antes, de que hay un aumento de estos eritrocitos, pero sin oxígeno. El objetivo del tratamiento médico va a ser mejorar la calidad de vida y corregir la hipoxia. ¿Por qué? Porque no tiene cura. ¿Sí? Todo lo que se hace va a ser paliativo. Medidas para disminuir el esfuerzo respiratorio, prevención y tratamiento inmediato de las infecciones. ¿Por qué? Porque estos pacientes están más susceptibles a tener infecciones respiratorias, a agarrarse una neumonía, una gripe, una bronquitis, ¿sí? Entonces, medidas para disminuir el esfuerzo respiratorio y prevención y tratamiento inmediato de las infecciones. AKR, que es asistencia kinesiológica respiratoria, apoyo psicológico y programas de capacitación y rehabilitación. ¿En qué consiste la rehabilitación? En enseñarle al paciente cómo respirar, ¿sí? A cómo evitar las infecciones respiratorias, a enseñarle que se tienen que vacunar, ¿sí? Que tienen que recibir la vacuna de la gripe y la vacuna de la neumonía, ¿sí? Que evite el frío y mojarse en altas temperaturas, en baja temperatura como es en el invierno. Bueno, y ahora vemos el asma. El asma también es otra de las enfermedades obstructivas que puede ser reversible e intermitente de las vías respiratorias, ¿sí? Se caracteriza por la sensibilidad de las vías respiratorias a los estímulos. ¿A qué estímulos? A los estímulos alergenos, al frío, al cambio de temperatura, ¿sí? ¿Cuál es la clínica del asma? La clínica es disnea, tos y sibilancia. El grado de estrechamiento cambia espontáneamente o por el tratamiento. Quiere decir que el grado de estrechamiento puede cambiar rápidamente
Si un paciente tiene un broncoespasmo, le damos un broncodilatador, puede cambiar rápidamente, ¿sí? Difiere del resto por ser reversible el asma, ¿sí? Por eso es que hay algunas bibliografías que la ponen dentro del EPOC y hay otros que lo sitúan fuera del EPOC. ¿Por qué? Porque en algunos casos el asma puede ser reversible. Cuando se presenta junto a una bronquitis, ahí el cuadro se agrava. Por eso decimos un asma reagudizado. ¿Por qué? Porque tiene una bronquitis agregada, una infección, ¿sí?, de las vías respiratorias. Puede comenzar a cualquier edad. Por lo general se da en la niñez y 1/3 antes de los 40 años. ¿Cuántos tipos de asma hay? Por eso es que tampoco hay algunas bibliografías que tampoco las ponen dentro del EPOC, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser de causa alérgica, que es causado por uno o más alergenos. Dentro de esta también puede ser, por ejemplo, con algunos contaminantes. Hay personas que tienen crisis de asma cuando van a su trabajo. ¿Por qué? Porque hay algunos alergenos, polvo, lo que fuere, en lo que trabajan, que les exacerba el asma, ¿sí? Idiopática. Puede ser desencadenada por resfríos, infecciones respiratorias, por ejercicio, por emociones, por contaminantes, por algunos medicamentos como por ejemplo la aspirina, las tinturas y los conservantes de alimentos. Y mixta es la más común y comparte ambas características, es alérgica e idiopática. Esos son los tipos de asma. Fisiopatología del asma. Bueno, produce una obstrucción difusa y irreversible causada por varios fenómenos. Contracción de los músculos que rodean los bronquiolos. Hay un edema de la membrana que rodea al bronquio. Hay una obstrucción interna por moco espeso. Hipertrofia de los músculos bronquiales. Hiperinsuflación y atrapamiento de aire en los pulmones. Existe una participación también del sistema nervioso autónomo e inmunitario, ¿sí?, en el asma. Sistema nervioso autónomo, pulmones, infecciones, acetilcolina, broncoobstrucción. Puede ser por el frío, que desencadena todo esto, y adrenérgicos y broncodilatadores, y también por el cigarrillo. ¿Cuál es la clínica del asma? Principalmente disnea y sibilancia. Generalmente los ataques ocurren durante la noche. Hay una expiración más duradera y dificultosa, o sea que la expiración, el eliminar el aire, es más largo y costoso, dificultoso. Uso de los músculos accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios? Los intercostales, los músculos de toda esta zona del cuello, ¿sí?, supraclaviculares, el esternocleidomastoideo, todo el paquete vascular del cuello que el paciente va a utilizar para respirar, ¿sí? Esos es los músculos accesorios. Esputo espeso, ¿sí? El esputo espeso es el moco espeso, como gelatinoso, ¿sí?, pesado. Y va a tener el paciente cianosis, hipoxia, hipercapnia, taquicardia, sudor, sudoración y mayor presión de pulso. Puede llegar a tener urticarias y edemas, ¿sí? Todo eso es el asma.
¿sí? Urticaria y edema, ¿por qué? Por las alergias, ¿sí? Si es alérgico. Y los ataques pueden durar hasta 30 minutos, desde 30 minutos a varias horas. Si se agrava el cuadro, puede causar un estatus asmático o lo que se llama mal asmático. Y en muchos casos estos pacientes tienen que ser ventilados y puestos en respirador mecánico. Y en otros casos puede llevarlos a la muerte. Bueno, ¿cuáles son los cuidados de enfermería? Cuidados de enfermería. Control de signos vitales, sobre todo la frecuencia respiratoria y la temperatura axilar. Valorar el patrón respiratorio, porque no solamente la frecuencia respiratoria, como les decía, sino el patrón respiratorio. ¿Cómo es la respiración? ¿Es profunda? ¿Es superficial? ¿Es eficaz? Todo eso valoramos en el patrón respiratorio. La cabecera 45 grados. Administrar oxígeno por máscara o por cánula nasal. ¿De qué depende? De la indicación médica. Hidratación vía oral o endovenosa. ¿Para qué? Para fluidificar las secreciones, ¿sí? Entonces, cuando más hidratado está el paciente, va a fluidificar esas secreciones espesas que están pegadas en los alveolos. Entonces, PHP, plan de hidratación parenteral, asistencia en la ingesta de líquidos. No es que le dejo ahí el vaso y si toma, toma. No, yo tengo que saber que el paciente está tomando líquidos. AKR, asistencia kinesiológica respiratoria. Y después, percusión, como les decía antes, con la mano ahuecada. Percuto ambos campos pulmonares del paciente. Vibración, vibramos al paciente lo que es el tórax y el drenaje postural, ¿sí? Cambio de cúbitos. Administración de broncodilatadores, PAF o nebulización y administración de corticoides vía oral o endovenoso. Bueno, otros cuidados de enfermería: capacitar al paciente y a la familia, dar pautas y favorecimiento del autocuidado, fomentar la inmunización, fomentar una vida sana, saludable, libre de estímulos nocivos para la salud. Así que el paciente tiene que reconocer cuáles son las causas que lo llevan a exacerbar su asma, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya servido y nos estamos viendo o lo que sea en estos tiempos que estamos pasando. No sé si nos vamos a ver, pero bueno, si les sirvió, me alegro mucho, y si no, bueno, me dicen lo que no entendieron. También se los voy a subir al Classroom. Buenas tardes.